¿Cómo estamos? ¿Cómo está iglesia del Señor? Bendecida, en victoria. Gloria a Dios, estamos terminando ya el último mes de este año 2021, en donde hemos visto la misericordia y la bondad de Dios sobre nuestra vida. Amén. Dios ha sido bueno, por sobre todas las cosas, Dios ha sido bueno. Hoy vamos a seguir con el estudio de nuestro punto número 3, según nuestra declaración de fe. Yo quiero preguntar a mis hermanos del canal de multimedia si se pudo o no se pudo con lo del video, para que podamos verlo y escucharlo, o entramos de lleno a la prédica. Mientras tanto, yo saludo a los hermanos que están desde su casa. Gloria a Dios por estar conectados en Canal 26 y en las plataformas de Facebook y las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Vamos a ver la tercera parte, dándole continuidad a lo que María José predicó el jueves pasado acerca de lo que Jesucristo es el unigénito del Padre, concebido el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, y fue crucificado y sepultado. Esta parte es bastante amplia, larga solo de mencionar, y por eso se dividió en 3 partes. Y hoy voy a tener el privilegio de poderle predicar la tercera parte, y es que Él resucitó y ascendió al cielo y está hoy a la diestra del Padre como nuestro intercesor. Amén. Gloria a Dios por eso. Déjeme contarle que cuando nosotros íbamos a comer algo junto a mi abuelita, ella tenía un susdicho y ella decía: comamos así, aunque después nos muramos. Y para mí era como muy fatalista ese susdicho, y decía: mi abuelita tan fatalista, ¿verdad? Comamos así, aunque nos muramos, ¿verdad? Nos morimos bien llenos. Pues para mi sorpresa resulta que no era un dicho de la abuelita, sino que era una porción de una palabra de la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 31. Yo quiero que solo lo escuchen y después vamos a entrar de lleno a la palabra. Dice el apóstol Pablo: porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte, y esto es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si yo, al luchar con las fieras en Éfeso, lo hubiera hecho por razones humanas, ¿qué habría ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, aunque mañana nos muramos. Entonces, para mi sorpresa, no era un dicho de mi abuelita, sino es una palabra que el apóstol Pablo cita por causa de que si nos vamos a morir, bueno, entonces murámonos, pero murámonos bien llenitos y comidos. Y es que hablar de la muerte o del día en que vamos a morir, definitivamente a ninguno nos causa emoción, ¿verdad que no? A nadie nos causa ni emoción ni satisfacción hablar de eso.
Sin embargo, cuando hablamos de la muerte y de la sepultura de Jesucristo, ese es otro nivel. Porque la muerte de Cristo, su crucifixión, su resurrección, es tan solo el comienzo de la gloria y de la victoria nuestra, de la victoria de todo creyente. ¿Cómo repercute en el cristianismo entonces la búsqueda del hombre nuevo? Lo hace a través de una afirmación inaudita. Y es que el hombre de las esperanzas de todos los siglos ya emergió en la historia y se llama Jesús de Nazaret, el Cristo resucitado. En él todos los anhelos de plenitud, todas las potencias del ser humano y de ser reconciliado con Dios y Dios con el mundo se hicieron ya una realidad concreta. Jesús es el primero de los hombres porque recuerde que Él se despojó de su gloria y fue Dios hecho hombre. Entonces Jesús fue el primero de los hombres que alcanzó esa meta de la transfiguración de la existencia humana deliberada de la muerte y de sus limitaciones. La importancia de la resurrección de Cristo se evidencia en el significado de su misión redentora. No importa cuán impresionante, cuán brutal, si usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, cuán dramática haya sido su crucifixión, si Cristo hubiera permanecido en la tumba, hubiera sido un maestro más piadoso que muere por manifiestos o que muere por lealtad a su credo. Pero al haber resucitado, se testificó la mayor declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. Al menos 23 veces en la Biblia aparece la cita de que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, haciendo la resurrección una acción única del Padre sobre su Hijo y que lleva a través de la persona de Jesucristo. Ahora sí, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer algunos ejemplos de esas citas en donde Dios levantó de los muertos a su Hijo. Busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. La palabra del Dios expresa lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Bueno, este es un discurso del apóstol Pedro. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en vosotros por medio de él, como vosotros sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Ahí mismo en el capítulo 2, leamos más adelante en el verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3, verso 15. Acompáñame en la lectura. Capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí mismo en el capítulo 3 leamos finalmente el versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese
a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hemos leído apenas 3-4 versículos de los 23 que yo le mencioné, que hacen un recordatorio de que Jesús fue crucificado, pero fue levantado de esa muerte, y su resurrección es la esperanza nuestra hoy en día. Déjeme contarle que en la antigua Grecia había un mito, una historia. Se decía que el dios Zeus quería engañar a los hombres, es decir, quería engañar a la humanidad. Y entonces le envía una cajita de regalo llena de muchas virtudes y privilegios a una diosa llamada Pandora. Y entonces Pandora, la diosa Pandora, cuando recibe esa cajita llena de curiosidad, de una forma como descuidada, abrió la cajita y dejó caer y dejó libre todas las virtudes que Zeus le había enviado. Y dentro de esas virtudes y regalos que le había enviado estaba la esperanza. Se le escapó. Entonces los sabios griegos empezaron a cuestionar y a preguntarse, ¿y qué era la esperanza? ¿Será que la esperanza era buena o será que la esperanza era mala? Todos se preguntaban eso. Algunos decían que era buena porque era el refugio de los hombres y era el que daba sentido en un día de angustia, en un día de aflicción. Pero otros decían que la esperanza era mala, porque era engañosa como la misma diosa Pandora, que nos engaña dándonos fantasías y sueños que algún día podemos o no podemos alcanzar. Saque usted sus conclusiones. Pero en Jesús la esperanza sí cobró un sentido y un fin. Porque Jesús es la esperanza del cristiano, es su dote y es su victoria. Los textos que atestiguan las apariciones del Señor resucitado y del sepulcro vacío nos muestran una dimensión extraordinaria fuera de nuestra comprensión humana, fuera de nuestra existencia y de nuestro pensamiento, que hacen que finalmente nos preguntemos por nuestro propio futuro, porque a semejanza de Cristo, también ustedes y yo estamos destinados a la resurrección una vez que hayamos alcanzado la meta de haber cumplido nuestra existencia en el propósito de Dios. Cristo, escuche bien, no vino a ser Señor por su nacimiento virginal. Cristo no vino a ser Señor por su bautismo. Cristo no vino a ser Señor por su muerte. Él es nuestro Señor por su resurrección. La intercesión de Cristo está conectada a su resurrección. Y es que a través de esa resurrección se garantiza la permanencia y la presencia que Jesús nos da durante toda nuestra vida y que hace como una intercesión continuamente delante de Dios en beneficio de todo aquel que en Él cree. Vamos a leer ahora en el libro de Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25. Hebreos 7, 22 al 25. ¿Por qué no le da un codacito a la persona que está a su lado y diga, no te duermas, lucha, lucha? Es una hora pesada, pero gloria a Dios porque usted se encuentra en este lugar oyendo y alimentando su espíritu. Amén. Hebreos 7, 22 al 25 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas
por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia. Versículo 25. Por lo cual, y me encanta y subraye este versículo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y escuche, este es un regalo para usted, viviendo siempre para interceder por ellos. Significa que Jesús todo el tiempo está intercediendo por usted y por el perdido. Todo el tiempo el Señor está intercediendo ante Dios Padre a nuestro favor. En este texto, en el versículo 25, el poder de la función intercesora de Cristo se indica con ese tiempo presente del participio viviendo y con el adverbio que dice siempre. Y si lo une, viviendo siempre, denotan una operación continua, permanente, por lo cual Cristo ha estado, está y estará siempre intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Usted siempre tiene un abogado que lo defienda, un justo juez que velará por su justicia. Gloria al Señor. Si la resurrección no hubiera tenido lugar, nosotros seríamos testigos falsos, hablando puras mentiras. Y vana sería nuestra fe, porque en 1 Corintios 15:14 dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y nuestra fe. Es decir, no tendría ningún sentido estar proclamando, predicando o desgaliarse acá, predicando o incluso morir por la fe, si Cristo no hubiera vencido a la muerte. Pero Él la venció. Él la venció. Y así que, aunque estemos dolidos por todos aquellos que se nos han adelantado en este año, hermano Jorgito, pastor Gerso, hace unos días una hermana que es mi mejor amiga enterró a su hermano de 25 años apenas, hermano Soto. Si todos ellos, al dar su último aliento de vida y en las más peores y crueles condiciones de salud, y créame que con sus muertes han pasado a dejar más preguntas que respuestas de los planes y propósitos de Dios, entonces las muertes de ellos no tendrían sentido sin la resurrección de Cristo. Sin embargo, hoy la resurrección no es algo que aconteció únicamente en un Jesús de una manera histórica, que usted abre su Biblia y lee que Él fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. No, querido hermano, la fe en la muerte de Cristo es vida para el hombre, es esperanza, es salvación. La fe en la resurrección es el significado salvífico de nuestra muerte. Por la muerte de Cristo, nuestros hermanos y todos aquellos que se han adelantado, les fue concedido la licencia de poder ver a su Señor en el momento mismo de su muerte. Y por la resurrección de Cristo también un día ellos mismos serán resucitados por causa de su fe. Esa es y será siempre nuestra esperanza salvadora. Es un hecho y una manera de hablar con la verdad, no con vana palabrería, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjese que en el Nuevo Testamento, aún aquellos maestros de la ley, le hablo de los fariseos, de los saduceos y todos los seos, estaban bien confundidos.
bien confundidos y desorientados acerca de la resurrección. Y vamos a leer un poquito. Acompáñenme por favor en el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículos, vamos a leer desde el 18 hasta el 27. San Marcos 12 del 18 al 27. Cuando ya lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Leamos la bendita palabra del Señor. San Marcos 12, 18 dice, esto lo dice Jesús. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. 20. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Verso 22. Y así los 7 y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. Aquí va la interrogante. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Mire, la andaban pasando como que era herencia. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Verso 27, subráyelo. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Es decir, están bien confundidos. Significa que para Jesús la resurrección, y esto es maravilloso, es el paso del mundo presente al mundo futuro. Es el paso de la historia a la metahistoria. Es el paso de la transfiguración de un cuerpo que se duele, que se queja, que se aflige, a la transfiguración de un cuerpo glorificado y liberado de las aflicciones de este mundo. No es un paso de la muerte a más muerte, sino de la muerte a vida. En una palabra, resurrección es la realización del reino de Dios conectado a la vida humana. La misma resurrección de Cristo, fíjese que no es el regreso de un cadáver a la vida biológica, no es el de los muertos vivientes. El regreso de Cristo de la sepultura es la transfiguración y gloria de un hombre destrozado en la cruz a un cuerpo glorificado. La resurrección de Cristo y nuestra propia resurrección, hermanos, debe motivarnos a tener un encuentro con Dios personalmente. ¿Cuándo? Diariamente, todo el tiempo, en cada momento. Algo que nos produzca más que un simple ver el mover de Dios. Esto representa comunión con Él, representa comunión con los santos, un estar allí con Él frente a frente, cara a cara en su presencia. Es el deseo de tener un diálogo de tú a tú, de un compañerismo recíproco, porque Jesús es mi compañero de vida, es mi amigo fiel. Un compañerismo que no hay necesidad que usted y yo pidamos pruebas o señales, que Cristo vive y que permanece a favor de nosotros.
Finalmente, yo quiero que me acompañe a leer en la carta de los Romanos, capítulo 8, versículos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. Ya lo tiene. Gloria al Señor. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién lo va a señalar a usted? ¿Quién lo va a condenar? ¿Quién lo va a juzgar? ¿Por qué? Porque Dios es el que lo justifica a usted. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Y subraye esa palabra que sigue ahí. Más aún, el que también resucitó. Y ahí no termina. El que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él murió, pero más aún resucitó y además intercede por nosotros. Él, querida iglesia, intercede en nuestros mejores y en nuestros peores días y momentos. En los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, como también en los momentos en donde padecemos hambre o persecución. Y por medio de su intercesión somos más que vencedores a través de su muerte en la cruz y en su resurrección. Yo quiero que terminemos al unísono leyendo estos pasajes. Póngase de pie. Y si no ha encendido su Biblia, enciéndala y llévese esto en su corazón. Ahí mismo, en Romanos capítulo 8, vamos a leer del versículo 35 hasta el 39. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, lleve esta seguridad en su corazón, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aleluya. Querida iglesia, ni la muerte nos separará de su amor. Ni en nuestro último aliento de vida en este mundo, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Nada nos separará de su amor, porque Cristo es la primicia de los que murieron, pero también es el comienzo de la resurrección y de la vida eterna nuestra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Señor, gracias, porque tú te llevas todos los méritos, toda la gloria, toda la honra, Señor. Hoy, Señor, no predicamos a un Cristo sepultado, no predicamos a un Cristo crucificado, Señor, y que murió y dio su vida solamente. Predicamos a uno que venció la muerte, Señor, que resucitó y que además intercede, Señor, por nosotros. Señor,
como dice tu palabra, para aquellos que hemos creído, Señor, en tu muerte y en tu resurrección, que nuestra fe sea contada por justicia delante de ti. Creyó Abraham, dice tu palabra, y su fe fue contada por justicia. Señor, que un día cuando nos llames a tu presencia y demos el último aliento de vida en esta tierra, en este mundo, sea tan solo el comienzo de la verdadera vida. Que esa sea nuestra final y mayor esperanza, Señor. Porque no importa si un día estamos, Señor, en angustia, cerca de la muerte, si llevamos persecución, si llevamos hambre, si llevamos, Señor, tribulación, que nada nos separe de este amor y de esta esperanza. Señor, te pido que tu Espíritu Santo cada día inquiete, Señor, la vida de tu iglesia, para que deseemos, anhelemos llevar una vida en comunión constante contigo, para que nos presentemos todos los días cara a cara, Señor, un tú a tú, para tener un diálogo contigo, que tú hables, pero que nosotros sepamos escucharte, Señor. Te necesitamos, estamos tan necesitados de eso, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia y tu espíritu. Ellas nos bendicen, nos alimentan y traen refrigerio a nuestra vida. Señor, gracias te damos. Para ti es toda la honra y gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.